Bendiciones, mis amados. Quiero compartirte la palabra en el libro de Segunda de Samuel 12, del 13 al 18, pero en un enfoque más que todo familiar, en un enfoque dirigido hacia los padres, ya que estamos viviendo tiempos finales, tiempos en donde dice la palabra que el espíritu de Elías pues está aquí ministrando en la tierra, y este espíritu lo que hace es que se vuelvan los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Pero también hay una antítesis, hay una fuerza, un poder de parte de las tinieblas que quiere impedir que esta armonía, que esta comunión, que esta restauración familiar se pueda dar. Y pues para eso está la palabra, para que nosotros podamos ir al consejo oportuno de la palabra y que podamos pues ponerlo por obra. Ese es el manual de vida que nuestro Padre nos dejó. Dice la palabra en el libro de Segunda de Samuel 12, 13, pero quiero leerles el 7. Cuando el profeta Natán, ya conocemos la historia, esta es la historia de David y Betsabé, que dice que ese era el tiempo de que los reyes salían a la batalla, pero David no salió a la batalla. David se quedó tranquilo en su palacio, se quedó relajado en su palacio y no fue a la batalla. Y el hecho de no estar en sus oficios, en sus quehaceres, pues lo llevó a pecar, lo llevó a codiciar, a tomar una mujer que no era de él, y no solo a tomarla, sino que también quedó embarazada. Y en el versículo 7 de 2 de Samuel 12 dice que Dios le habla a través del profeta Natán a David y le dice: tú eres ese hombre. Cuando le dio la descripción, de que este hombre tenía una ovejita y este tenía muchas, ¿verdad? Y David dice que se airó y dijo: ciertamente ese hombre merece morir, dijo David, molesto. Y entonces el Señor le contesta y le dice, a través de la boca del profeta Natán, le contesta el Señor y le dice: ese hombre eres tú. Y esto es lo que ha declarado el Señor, Dios de Israel: yo te escogí como rey. Miren bien cómo va: yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl y te di un palacio y las mujeres de tu Señor y aún el reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco, para ti te hubiese añadido muchas cosas más. Por si todo lo que te di, David, por si todo lo que te he dado, varón de Dios, mujer de Dios que me escuchas, por si todo lo que te he dado, rey y sacerdote de Dios, lo hubieses considerado en poco, yo te hubiese añadido más. Le dice el Señor: ¿por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Oigan bien, escuchen el corazón de un padre herido, tal vez está dolido porque David lo avergonzó. El versículo 13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová te ha redimido de tu pecado y no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que ha de nacer ciertamente morirás. El Señor aquí nos deja bien claro que lo que a él le había dolido, o lo que a él lo había hecho pues ser avergonzado delante de los demás pueblos enemigos de él, pues no fue precisamente el hecho de pecar, sino que el hecho de que cuando nosotros pecamos, mis amados, dejamos en vergüenza el nombre del Señor. Aquí se imaginan a los enemigos del Señor blasfemando en contra de él, y no es este el dulce cantor, y no es este el hombre conforme al corazón de Dios. Miren lo que hace. ¿Será que eso se lo permite Dios hacer? Y ya me imagino cuánto comentario negativo podía venir de parte de los enemigos del Señor. Y hoy en día sucede lo mismo. Hoy en día es exactamente igual. Cuando un hombre o una mujer de Dios le falla al Señor,
lo que hace no es solamente fallarle, lo que hace primeramente es dejar el nombre de nuestro Señor en vergüenza. Y cuando dejamos el nombre de nuestro Señor en vergüenza, entonces Él no es un encubridor. Él es tan limpio, tan lindo, que Él trata de ver cómo nos ayuda, pero Él dice su palabra que el que confiesa sus pecados, Él lo alcanza misericordia, pero el que los encubre no prospera. ¿Por qué no prospera? Porque los encubre y Él no encubre pecados. El que los confiesa, entonces Él sí puede derramar de su misericordia. Pero el punto medular de esta pequeña enseñanza es que aquí le dice que lo perdona a él, pero el accionar no se lo perdona porque lo hizo quedar en vergüenza. Entonces le dice, ciertamente le dice, pues no vas a morir. Entonces David dice, le rogó, David le rogó. Entonces David le rogó a Dios por el niño y David ayunó y entró en un paso de ayuno, puso su rostro en tierra, se puso ceniza, se rompió sus ropas y se levantaron los ancianos de la casa y fueron para darle la noticia de que el niño había muerto. Entonces, todo el sacrificio que David quiso hacer después de haber hecho el pecado, después de haber cometido la infracción, ya no le servía. Ya no le servía porque la palabra de Dios ya estaba dicha. Y cuando la palabra de Dios está dicha, no hay nadie que la pueda pues devolver o hacer retroceder. ¿Por qué? Porque pues tocamos botones, apretamos botones en la vida que hacen que funcione una situación, una máquina virtual que no se ve, en la cual trae una consecuencia. Y aquí podemos ver bien claro, el Señor le dice, yo te perdono, claro, pero la consecuencia no te la puedo tapar. Ya me fallaste, ya me hiciste ver en vergüenza delante de los demás pueblos como un Dios que soy encubridor de picardías, de cosas que no están escritas en mi palabra, que no edifican, que no son de buen testimonio. Entonces tu hijo va a morir. Padre de familia, hermano, hermana, siervo, sierva, que ya tienes un hogar, que ya tienes tus hijos. La palabra de Dios dice que en Gálatas, el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y le dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado, mis amados. Y una de las consecuencias más graves que podemos cometer nosotros como padres es pensar de que los pecados que cometemos nadie se va a dar cuenta. No, esto nadie se va a dar cuenta. Y tal vez sí así sea, que nadie se dé cuenta. Pero no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Tal vez David pensó eso mismo, nadie se va a dar cuenta. Pero ¿qué culpa tienen nuestros hijos? ¿Qué culpa tienen nuestros hijos de que ellos puedan morir? Tal vez de lo espiritual o literalmente por los pecados que hayamos cometido nosotros, los padres. Una de las mayores deshonras que el hijo le puede dar al padre, pues es que los demás hablen más, estén hablando mal del padre, aun cuando el padre no tiene nada que ver, cuando el padre no es como los demás piensan que es, porque el hijo está dando mal testimonio. La palabra de Dios dice en Jeremías 31:29, dice: en aquellos días no dirás más, los padres se comieron las uvas agrias y los hijos recibieron la dentera, sino que cada uno morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere uvas agrias, entonces éste recibirá la dentera. Porque antes este proverbio era bien común en Israel. Los padres se comieron las uvas agrias y los hijos recibieron la dentera. Los padres cometieron el pecado y la consecuencia vino a alcanzar a los hijos. Pero en este tiempo que estamos viviendo ya no es así. Ahorita, si tu padre te comes las uvas agrias, vas a recibir tú mismo la dentera. Pero esa estafeta, porque la unción baja por la cabeza, las barbas y llega hasta lo último del cuerpo, de la vestidura, también alcanza a tus hijos. Yo te pido, te suplico en el nombre de Jesús, que si estás cometiendo una infracción, tienes algún pecado oculto, como lo tenía David, porque David le decía a su alma:
Señor, muéstrame aún los pecados que me son ocultos para que yo pueda presentártelos y que tú puedas perdonarme. Yo te digo en el nombre de Cristo Jesús en este día, que puedas hacer memoria. Si hay alguna situación que le quieras presentar al Señor, para que tus hijos no puedan ser alcanzados con este tipo de situación, te pido en el nombre de Cristo Jesús que podamos comenzar un año nuevo con sinceridad delante del Señor, que podamos venir a Él como ese Padre amoroso, como ese Padre que no juzga, como ese Padre que no condena, ese Padre que está disponible para poder perdonarte y está con sus brazos extendidos, esperando que tú te acerques confiadamente a ese trono de misericordia. Ven pues confiadamente a ese trono de misericordia, a ese trono de gracia, y el Padre que está esperándote para perdonarte está listo para poder darte esa oportunidad y que nosotros podamos ser desarrollados como familias sacerdotales en las cuales todos juntos podamos alabar, exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Ánimo, si hemos fallado, abogado tenemos para delante de nuestro Padre. Jesucristo es nuestro abogado. Confesemos nuestros pecados, confesemos nuestras faltas y apartémonos, y entonces alcanzaremos la misericordia que Dios tiene para nosotros. Bendiciones.